le aviso a Oscar para que empiece a hablar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a un webinar especializado de la Universidad Católica de Manizales, donde trabajamos y mostramos ese ejercicio de proyección social de nuestra institución que día a día trabaja por la formación integral de nuestros estudiantes y también por generar y dejar huella en la sociedad. Red de apoyo de la UCM es un ejercicio de la Dirección de Extensión y Proyección Social, donde conocemos de cerca todo ese papel y esa labor que hay detrás de la educación, ese papel de los investigadores, de los docentes, de los administrativos comprometidos con las comunidades. Por ello, ustedes han visto una serie de webinars y una serie de temas especializados que ustedes podrán también encontrar en nuestra página web, que es www.ucm.edu.co. Adicional a ello, en los banners que aparecen en la página web, ustedes encontrarán red de apoyo. Ustedes podrán tener acceso a Radio UCM, Bienestar en Casa, Educación, Salud y Vida, Capacitación y Comunidad Virtual de Aprendizaje. Adicional a ello, hay unos cursos gratuitos para las personas que deseen formarse y adquirir conocimiento durante este tiempo que estamos en los hogares viviendo esta alternancia. Desde la Dirección y Extensión y Proyección Social les damos la bienvenida a nuestros participantes, a las personas que nos acompañan hoy vía Zoom, y también estamos transmitiendo esta conferencia tan importante por medio de nuestro fanpage de la Universidad Católica de Manizales. Hoy vamos a tocar un tema muy fundamental, un tema que no pasará de moda porque siempre estará presente y siempre tendremos que tener buenas prácticas para que nuestros estudiantes y nuestros jóvenes, niños y adultos tengan una buena convivencia. Hoy hablaremos de la convivencia en la escuela en época de incertidumbre, a cargo del docente Didier Andrés Ospina, a quien le doy la bienvenida. Didier, buenas tardes y gracias por participar de este espacio y cuéntenos en qué consiste su exposición. Bueno, Oscar, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, el día de hoy nos hemos vinculado a este escenario de trabajo, por supuesto, en donde queremos aportar especialmente los resultados de diferentes procesos de investigación que hemos desarrollado en el contexto de las instituciones educativas de ciudades intermedias y que por supuesto nos ha posibilitado establecer desde estos procesos de investigación algunas comprensiones sobre los retos y desafíos de la convivencia. Y en este caso puntual, pues lo que quiero compartir con ustedes es una comprensión derivada de estas investigaciones que nos permite reconocer las diferentes perspectivas con la que, digamos, estos riesgos y amenazas de la convivencia han sido percibidas por las comunidades académicas y las comunidades educativas de diferentes instituciones educativas. Esto, por supuesto, está trazado en el marco de algunas publicaciones que hemos realizado y que justamente se han presentado en el escenario de los contextos escolares, pues propiciando espacios de reflexión y por supuesto manteniendo el escenario de investigación activo para comprender pues cómo evolucionan este tipo de fenómenos al interior de los contextos escolares. Bueno, pues el día de hoy entonces quiero presentarles, como Oscar ya lo anunció, diferentes comprensiones acerca de la convivencia y especialmente de este escenario en el que la escuela se encuentra en una época de incertidumbre, no en tiempos de pandemia, sino por los asuntos que por supuesto trastocan la vida cotidiana de los contextos escolares y nos permiten por supuesto estar retados, desafiados por las nuevas condiciones en las que la convivencia
tiene unos riesgos y unas afectaciones importantes que deben ser abordadas desde la comprensión e intervención en el contexto escolar. Sin duda alguna, pues nos encontramos en una época en la que la educación está cada vez más retada frente a la posibilidad de asumir necesarios y trascendentales desafíos sobre la formación intergeneracional que permitan no solo dar respuesta prioritaria a los indicadores de calidad que tradicionalmente se enmarcan en los resultados de los procesos de aprendizaje y de gestión académico-administrativa, sino especialmente también a los asuntos que trastocan la realidad social, cultural y económica de las personas. Con esto quiero decir que el contexto escolar no solo está llamado a responder, por supuesto, a los desafíos de aprendizaje, a los resultados de aprendizaje, que son muy importantes al momento de gestionar los procesos académico-administrativos de las organizaciones escolares, pero por supuesto la escuela en sus diferentes dinámicas y especialmente desde la convivencia ha sido retada y es permanentemente desafiada para establecer nuevas comprensiones y nuevas acciones que propendan, por supuesto, por la intervención de estos nuevos desafíos de realidad social y cultural, y entre ellos, por supuesto, aquellos que están asociados a las perspectivas en las que la convivencia y la relación con el otro se hacen presentes. Efectivamente, derivado de estas investigaciones que hemos realizado, podemos reconocer que las dinámicas y expresiones y prácticas de violencia que se dan dentro y fuera del contexto escolar han sido abordadas desde intereses de investigación diverso y por supuesto nos han permitido a nosotros también desarrollar nuestra propia investigación para comprender, por supuesto, los asuntos relacionados con los riesgos y amenazas de la convivencia que desde las diferentes prácticas socioculturales de violencia pues se presentan al interior de los contextos escolares. En ese sentido, pues hemos podido comprender, hemos podido realizar comprensiones precisas sobre la aparición y reproducción de nuevas y antiguas formas de violencia, tanto estructural como sociocultural, que en la actualidad, por supuesto, se reconocen como prácticas y expresiones de violencia que han permeado el contexto de la escuela y que hoy, por supuesto, hacen parte de la cotidianidad escolar. Eso, por supuesto, nos lleva a presentar diferentes lógicas de comprensión entre las cuales hemos podido reconocer tensiones y posibilidades presentes en el contexto escolar, que nos llevan también a problematizarnos desde tres preguntas radicales. La primera de ellas, ¿cuáles son los factores de riesgo que presentan los procesos de convivencia en la escuela? La segunda, ¿cómo afronta la educación o cómo está afrontando la educación los desafíos socioculturales que presentan los contextos urbanos y rurales? Y la tercera, ¿cómo asumen los contextos escolares los problemas que afectan la convivencia? Tengo que decirles que a partir de estas preguntas más bien han sido derivadas del proceso escritural y que hemos podido publicar en el libro La escuela violentada, en donde mi colega Oscar Fernando Martínez y yo hemos presentado unas comprensiones importantes derivadas de la investigación sobre las nuevas formas de violencia en contextos escolares. Allí nos problematizábamos justamente en el cierre-apertura del libro, nos problematizábamos desde una pregunta crucial, desde una pregunta radical, y nos dábamos a la tarea de presentarla al público justamente para su discusión, y nos llamábamos la atención sobre si la escuela hoy es un escenario de paz. La escuela es un escenario de paz. Frente a eso, por supuesto, surgen importantes debates que por supuesto nos llaman la atención sobre cómo estos contextos escolares están asumiendo los problemas que afectan a la convivencia, ya lo decía, y en ese escenario pues comprendíamos que entre las tensiones y posibilidades, entre las tensiones más frecuentes que se dan como afectaciones directas e indirectas a la convivencia, pues se encuentra por supuesto el fenómeno marcado de la intolerancia social, que no solo se vive al interior de los contextos escolares y que más bien es una reproducción
de un fenómeno sociocultural que hoy vivimos y que está justamente materializando diferentes hechos de violencia marcada en las ciudades. Allí justamente correlacionábamos los resultados que también hemos podido evidenciar desde el Observatorio de Violencia y Paz de Manizales, cuando hemos encontrado, por ejemplo, que la intolerancia social representa una de las causales más importantes del homicidio en la ciudad de Manizales, específicamente entre población joven de este territorio. Y por supuesto reconocemos cómo esa intolerancia social también ha permeado las lógicas de convivencia en los contextos escolares. Por supuesto, reconocemos también esas importantes tensiones que se viven al interior de los contextos escolares, centradas, por ejemplo, en las diferencias de género, el respeto por el otro, el reconocimiento, por supuesto, a la diversidad étnica también, y estos asuntos que, por supuesto, representan algunas prácticas y expresiones de violencia sociocultural que se encuentran marcadas también por la presencia y por la presencia marcada de diferentes formas en las que las relaciones de poder se expresan al interior de los contextos escolares. Y por supuesto, una categoría muy importante que nos marca aparentemente la temporalidad actual, que nos refiere al distanciamiento social como una oportunidad de, pues diría yo, interpretada en estos tiempos sobre el escenario del COVID-19, pero que sociológicamente se ancla a la teoría presentada por Ogbu, que nos permite comprender este distanciamiento social como una práctica que está trazada por la construcción de estereotipos, que por supuesto producen concepciones cerradas de la realidad. En este caso hablamos de cómo estas formas de realidad son interpretadas como formas de distanciamiento social entre dos mundos, entre comillas, entre dos mundos, que se encuentran separados por formas creadas de relacionamiento, de reconocimiento, de distanciamiento, perdón, y que están marcadas por la división sociocultural que limita, por supuesto, la integración social de las personas. En este caso, las investigaciones nos mostraban el distanciamiento social existente, por ejemplo, entre los integrantes de las comunidades educativas, entre los mismos profesores, y el distanciamiento existente entre ellos y las familias y la comunidad. Cuando nos anunciaban, por ejemplo, cómo el escenario de la convivencia estaba marcado por un grupo poblacional que, si bien asistía todos los días, hacía su llegada, digamos, al contexto institucional, a las instalaciones de las instituciones educativas, pues finalmente estos marcaban un distanciamiento social frente a las realidades tensionantes, problemáticas, muy cercanas a la violencia y a fenómenos de reproducción de la violencia que se vivían en las comunidades, distanciándose sencillamente porque realizaban su ingreso a las instituciones educativas, pero de igual manera retornaban a sus lugares de vida cotidiana, por supuesto, sin involucrarse en los procesos de transformación social que la misma comunidad incluso ha logrado establecer como principio de vida y como principio de subsistencia en los mismos territorios donde el conflicto y la violencia están presentes. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues efectivamente hay diferentes interpretaciones, entre ellas las que nos surgen de estos procesos de investigación nos permiten dar cuenta de cómo una de las causalidades de estas situaciones es que la sociedad del riesgo existe, por supuesto, una permanente vivencia de la sociedad del riesgo y la contingencia, unos paradigmas globales, por supuesto, de crisis que afectan las dinámicas no solo globales, sino las lógicas cotidianas de la convivencia en todos los contextos. Un contexto nacional y regional también que se encuentra permeado por múltiples formas de violencia, entre ellas aquellas formas de violencia estructural que ya también han permeado las lógicas de violencia al interior de los contextos escolares.
una construcción, por supuesto, de una sociedad culturalmente permeable a formas de ilegalidad y polarización, donde hemos podido reconocer cómo los marcos de convivencia al interior de los contextos escolares están permeados por ejemplo, asuntos de microtráfico, ilegalidad, incluso prostitución, etcétera, asuntos que por supuesto en un marco del delito ya demuestran cómo la ilegalidad y las diferentes prácticas delictivas ya se encuentran interrelacionadas entre la vida entre los diferentes contextos de cotidianidad y convivencia de la comunidad escolar. Una sociedad, por supuesto, que vive en medio de la paradoja del superar la guerra y vivir con el medio de conflicto y que, por supuesto, presenta en el escenario escolar diferentes desafíos para reconocer, incluso reivindicar algunos derechos que, por supuesto, reclaman, por ejemplo, población que ha sido vulnerable y víctima del mismo conflicto armado que hemos vivido por tantos años en Colombia. Una sociedad, por supuesto, que ve cómo el crecimiento en expresiones y prácticas de violencia cultural, social, anómica en contextos escolares ya es un asunto permanente y cómo la crisis de la escuela, por supuesto, se reconoce frente a diferentes tensiones sociales y culturales. En un escenario en donde la violencia justamente ha sido un proceso ha tenido un proceso de normalización cultural al interior de los contextos escolares, un asunto que por supuesto llamábamos la atención en el libro de la escuela violentada y que nos preocupa por marcar justamente un asunto de legitimación, por reconocer allí un asunto de legitimación de las diferentes prácticas socioculturales de violencia al interior de los contextos escolares. Sin duda alguna, en ese escenario de las investigaciones hablábamos de un objetivo que era reconocer los tipos y expresiones de violencia que ponen en tensión los procesos de convivencia en algunas instituciones educativas privadas y públicas en la ciudad de Manizales. Un escenario de investigación que por supuesto nos permitió lograr resultados como los siguientes, entre ellos pues la presencia de violencias que perduran en el tiempo como exclusión socioeconómica y cultural en el escenario de la reproducción digamos de las prácticas sociales y cómo sin duda alguna en la escuela o más bien la escuela es un reflejo, representa un reflejo permanente de los fenómenos sociales, cómo desde ese reflejo también las dinámicas se presentan en forma recurrente, en donde la violencia cultural se replica y adquiere nuevas dimensiones dentro de los contextos escolares. Así entonces, pues vale la pena citar a Narváez y Salazar cuando nos permiten anunciar que las acciones encaminadas a disminuir la autoestima del individuo y fomentar el temor y la sensación de inseguridad, pues constituyen una amenaza y aquellas acciones que generan en la víctima un temor de sufrir algún daño y por lo tanto, pues por supuesto, reducen su capacidad de defensa y seguridad. Esto es un asunto que por supuesto vimos o más bien vemos reflejado cotidianamente en los contextos escolares, cuando las amenazas, por supuesto, no solo representan formas directas en las que la violencia se hace presente, en la mayoría de los casos son digamos, formas simbólicas en las que la percepción de inseguridad y la percepción de temor a sufrir algún daño, por supuesto, está permanentemente en los contextos escolares, en donde los diferentes escenarios, por supuesto, nos permiten reconocer cómo las expresiones de violencia cultural en contextos escolares ponen en tensión las dinámicas de convivencia en el contexto escolar. Bueno, en ese punto las investigaciones nos permitieron dar cuenta de diferentes asuntos, entre ellos, por ejemplo, el reconocimiento del matoneo o bullying también, cómo representa un escenario entre la dominación a la vulneración
de la diferencia, cómo este es comprendido entonces desde diferentes perspectivas, entre ellas cómo esta práctica que en muchos casos es reiterada se puede reconocer de manera persistente en algunas instituciones educativas, ha dejado el análisis, digamos, ha dejado de ser, de pasar solamente una agresión sobre alguien más débil, a reconocerse como una práctica que efectivamente se ejerce sobre alguien que por supuesto representa un grado de vulneración que puede ser física o simbólica, y que a la vez también es una práctica de coacción entre pares cuyos capitales por supuesto varían, ya sea por fuerza física o simbólica. Como también entonces esta práctica del matoneo representa la intención clara, la intención reiterada incluso de negar al otro contra quien se ejerce la violencia, con una intención de anularlo como una forma de invisibilización social de la diferencia, y cómo también reconocíamos esta práctica como una acción estructuralmente derivada de dispositivos culturales de representatividad del poder de la agresión como una forma de dominación simbólica. Como el matoneo, por supuesto, representa una práctica de negación de la diferencia, en donde la violencia como expresión de exclusión y no aceptación de las diferentes perspectivas, cosmovisiones u opiniones diferentes, ponen en tensión las relaciones entre pares, ponen en tensión los asuntos de la convivencia y, por supuesto, violentan al adversario, esto con fines de imponer la fuerza sobre incluso el argumento. Allí, por supuesto, la causa más importante reconocida es la negación de la diferencia y la ausencia de formas, específicamente la ausencia de formas de trámite de los conflictos desde el diálogo, porque si bien pudimos reconocer cómo las instituciones educativas han hecho y hacen permanentemente esfuerzos y plantean y proponen diferentes estrategias para intervenir, mitigar y reducirlo y resolver los conflictos, pues efectivamente los asuntos de negación de la diferencia y la ausencia de formas de trámite todavía siguen siendo unos asuntos que nos permiten a nosotros impulsar la creación de diferentes estrategias y mecanismos que posibiliten la resolución de conflictos desde la construcción alternativa de la paz y la construcción de la convivencia al interior de los contextos escolares. Eso ya voy a hablar un poco más adelante de estos asuntos. Reconocimos también, por supuesto, que la escuela vive una serie de tensiones interpersonales, en donde estas tensiones se transfieren de lo personal a lo colectivo y se vuelven violentas para denotar superioridad pública de un actor sobre otro. Conflictos personales que por supuesto están derivados de las diferencias íntimas, a veces domésticas o familiares, cuando por ejemplo los problemas del barrio, los problemas de las barras, los problemas de los grupos sociales, incluso se trasladan al interior de los contextos escolares, presentando por supuesto un riesgo y una tensión que se vive en la cotidianidad de los contextos escolares y que pues es reconocida como una forma de tensión interpersonal en este caso. También pudimos reconocer otro riesgo y se refiere a las expresiones de dominación social. Estas que se configuran, por supuesto, como una expresión de poder en la cual se realza la posesión y se reafirma, por supuesto, a través de la violencia. Esta forma de matoneo se expresa fundamentalmente entre quienes, al tener un capital específico, enuncian públicamente la ausencia de este capital en otros, y eso lo convierte en formas de violencia explícita o implícita, pero que en todo caso afectan el escenario de la convivencia al interior de estos contextos.
Asimismo, reconocemos la negación a la diferencia hacia los normalizados, o sea, a quienes siguen las reglas, a quienes siguen las formas instituidas, las lógicas formales, en este caso, en el contexto escolar. Y allí reconocemos cómo el matoneo se puede reconocer como una práctica genérica amplia. No obstante, existen otras, la violencia cultural como la negación a la normalidad, a lo instaurado como lo normal, y por supuesto en donde estas expresiones de estos actores en oposición a la institucionalidad entran en tensión con quienes se reconocen y legitiman, por supuesto, el status quo. Allí, por ejemplo, encontramos cómo las conductas favorables a las normas eran reprochadas como una forma de resistencia y de negación a esa normalidad que por supuesto defendía, digamos, las lógicas instituidas de las organizaciones escolares. Es ahí cuando encontramos cómo esas tensiones no solo pasan de formas en donde las expresiones de violencia se escalan a una práctica de violencia directa entre los integrantes del contexto escolar. Esta forma de violencia, por supuesto, se concentra esencialmente en el rechazo explícito a quien asume conductas denominadas como normalizadas, que se definen como parte de una normativa instaurada. En el siguiente punto, pues por supuesto, encontrábamos la violencia simbólica denotativa. Este tipo de violencia se concentra en la agresión a símbolos representativos de orden colectivo, en la cual la violencia se expresa en la anulación identitaria de los otros. El sujeto pasa en este caso a un segundo plano y la representación denotativa de un grupo es el objeto a transgredir en la esfera pública. Estas formas simbólicas, por supuesto, representan una expresión, en ocasiones que puede ser interpretada como resistencia, pero que en todo caso representan, sin lugar a duda, una agresión simbólica de orden colectivo. La violencia, por supuesto, territorial, esta que está muy marcada hoy día en algunos contextos escolares y comunitarios, en donde la violencia territorial, por supuesto, se ve, digamos, reflejada en la defensa vehemente, a veces deliberada, de un espacio, de una porción territorial que representa justamente un dominio, por supuesto, que se expresa en el destierro espacial o la delimitación física de fronteras entre grupos, en los cuales la violencia es un mecanismo de apropiación del territorio. A veces también hay que decirlo que este tipo de violencia puede presentarse en el escenario también simbólico, cuando por supuesto el territorio representa una forma simbólica de poder y de posesión que por supuesto demarca una relación de defensa y que a la vez presenta una forma de tensión en el escenario de la convivencia con los otros. Busca, por supuesto, construir barreras segregacionales en el territorio que no se transgreden sin la apropiación de quien ejerza el dominio espacial. Aquí adquiere una gran importancia el control territorial desde la perspectiva espacial o física, como un dispositivo de autoridad y poder entre grupos. Una historia que nos llamó mucho la atención fue encontrar cómo en algunas instituciones, en una institución educativa específicamente, encontrábamos en el escenario de campo que hicimos, cómo la institución educativa tenía dos puertas específicamente, una para que entraran los estudiantes de un sector y otra para que ingresaran y salieran también los estudiantes de otro sector, que por supuesto tenían serias tensiones territoriales de dominación por los diferentes sectores del mismo barrio en el que se encontraban ubicados
se encontraba ubicado el contexto escolar y cómo allí, por ejemplo, encontramos la influencia exógena e incluso la presencia de otras formas de violencia estructural y asuntos criminógenos que estaban marcando, por supuesto, y afectando las dinámicas de convivencia al interior escolar. Por supuesto, existen diferentes dispositivos de violencia virtual que por supuesto van de la transgresión individual a la agresión colectiva. Aquí, sin duda alguna, hay que marcar, hay que reconocer que la modernidad, en su despliegue global, ha generado nuevas formas de violencia ligadas a las transgresiones de agresividad que no están insertas en el plano físico y que se representan desde las plataformas virtuales. Aquí la violencia virtual, sin duda alguna, es una expresión moderna de intimidación, transgresión, exclusión y o agresión simbólica, que por supuesto se apalanca, digamos, del uso de las plataformas comunicativas contemporáneas para desarrollar prácticas de violencia individuales y o colectivas. Este tipo de violencia, por supuesto, centra su atención o centra su objetivo colectivo de afectación a un grupo o comunidad particular y, por supuesto, a un objeto individual de agresión que puede ser un sujeto específico. Su expresión más recurrente, por supuesto, se da en la exposición pública de la víctima o de los afectados. Su objeto intencional, pues sin duda, es la vulneración del sujeto en su condición individual, en su condición humana, o sea, la transgresión a una práctica o representación colectiva. De este escenario, por supuesto, podemos diferenciar dos tipos de violencia virtual. Una, la violencia virtual colectiva y la otra, violencia virtual individual. Las dos tienen unas condiciones diferenciadoras. La primera, la violencia virtual colectiva, pues se encuentra asociada a las expresiones de violencia, tales como la xenofobia, el racismo, el sexismo, aquellas diferencias de género, aquellas diferencias étnicas que pues a través del escenario virtual logran materializarse en un escenario de discriminación, de segregación y que por supuesto ponen este tipo de expresiones de violencia como una forma de exposición ante las personas bueno, ante la relación de vulnerabilidad del otro. Y la violencia virtual individual como aquellas expresiones más intersubjetivas en las cuales se pone como eje la agresión de un sujeto desde su condición humana o su individualidad. Allí, por supuesto, esta transgresión presenta unas características que implican en algunos casos el reconocimiento, entre comillas, de una percepción de inferioridad, de una condición de discapacidad o aparente debilidad, ¿cierto? Eso lo podemos asociar, un ejemplo vivo de ellos, digámoslo así, son los memes que sacan hoy de manera permanente en las redes sociales. Luego, por supuesto, reconocemos cómo la violencia social anómica se encuentra presente en los contextos escolares. Este tipo de violencia es una forma de transgresión social del status quo que establece una sociedad en su devenir y que corresponde, por supuesto, a una irrupción del nomos establecido, de la norma establecida. Durkheim lo anuncia como la ausencia de regulación social que genera comportamientos que están por fuera del orden estructural de un colectivo. Merton lo asume, nos permite asumirlo o comprenderlo como la correlación entre la conducta social que se rompe y el comportamiento cultural que entra en tensión con la sociedad, o sea, una conducta desviada. En todo caso, la violencia social anómica es una expresión de una conducta social por fuera de la estructura normativa de un grupo humano. Lo evidenciado sin duda alguna hasta el momento sobre la violencia social anómica es que esta tiene causas generalmente provenientes de dinámicas exógenas, pero que por supuesto también se encuentra presente al interior de los contextos escolares.
En síntesis, reconocer nuevas tipologías de violencia escolar desde el acercamiento de la comunidad ha permitido una comprensión multifactorial y correlacional del fenómeno de la violencia y la relación con los procesos de convivencia de cada uno de los contextos escolares. En consecuencia, es necesario reafirmar que este fenómeno no está superado, que por supuesto existen de manera latente diferentes riesgos y amenazas a la convivencia y que por supuesto estos procesos de comprensión e intervención desde enfoques interdisciplinares quieren contribuir a la construcción de acciones y estrategias contextualizadas para afrontar los retos que plantean las formas de violencia, incluso de delito, que se encuentran en los contextos escolares y que por supuesto se evidencian en algunos casos como prácticas de violencia que están en un escenario de legitimación en dichos contextos. Estamos, por supuesto, llamados, como dice Norbert Bilbeni, a superar diferentes fenómenos, entre ellos como la apraxia, que representa la incapacidad para la acción. Aquí es importante reconocer que todos, siendo parte de las comunidades escolares, siendo parte de una sociedad, debemos involucrarnos de manera directa justamente en la generación de alternativas, la acción y reacción positiva frente a estas situaciones implican, por supuesto, ponernos de frente, ponernos de cara a estas nuevas realidades y superar ese otro fenómeno que nos dice Bilbeni, la anestesia, la clausura de la sensibilidad, que no hace sino entre nosotros permitirnos llegar a un estado de normalización de algunas prácticas de violencia, entre ellas, por supuesto, las que ya hemos planteado. Por supuesto, implica pensar, desde como nos lo plantea Anthony Giddens, la alteración radical de la vida social, cómo la alteración radical de la vida social ha afectado los aspectos más personales de nuestra existencia, cómo cada individuo, por supuesto, está llamado a construir de manera independiente sus propios patrones de vida en una perspectiva en la que la corresponsabilidad y la construcción de escenarios de convivencia y de paz desde la escuela, pues nos impliquen a todos. Y por supuesto que estas nuevas perspectivas de realidad en donde la violencia se presenta en prácticas y expresiones antiguas y nuevas en el escenario escolar, pues nos llevan a reconocer desde Pascal Brunner sin duda alguna la posibilidad de superar, la invitación de superar la cultura de la infantilización y la victimización para hacernos parte todos en forma activa en la generación de alternativas y estrategias que coayuden, por supuesto, a fortalecer nuestros procesos de convivencia y sociabilidad en las instituciones escolares y, por supuesto, en las comunidades. Sin duda alguna es preciso trascender este diagnóstico y conducirse a nuevas conjeturas que indiquen horizontes más claros para la acción, que impliquen, por supuesto, el cultivo de nuevas maneras de ser, el cultivo de nuevas formas de vivir, el cultivo de nuevos estilos de vida, que por supuesto coayuden a superar diferentes formas en las que nuestra sociedad y nuestras comunidades se presentan ante estas nuevas realidades. Y por supuesto a superar algunos desafíos que tiene nuestros contextos escolares y la misma convivencia, que nos permitan superar aquellos asuntos en los que también la falta de sentido, la ansiedad, la angustia, la depresión, como formas generalizadas del miedo, se hacen presentes como formas de tensión que de manera permanente se reconocen en nuestros contextos escolares. Un llamado muy importante para finalizar sobre el cuidado de sí mismo, el cuidado, por supuesto, de los otros y, por supuesto, una corresponsabilidad
en la construcción de nuevas alternativas. No hay una estrategia que por supuesto sea exclusiva y única y que sea funcional para todos. Creo que las comunidades educativas, las comunidades académicas, en todo caso, los seres humanos tenemos la potencialidad de, desde las prácticas de corresponsabilidad, asumir nuestros propios desafíos de convivencia y poner en el escenario diferentes alternativas que nos permitan mitigar esos riesgos y esas amenazas que, por supuesto, vulneran o han vulnerado, digamos, los asuntos de la convivencia entre nosotros. Bueno, este ha sido, digamos, el espacio en donde hemos podido compartir las diferentes perspectivas derivadas que, como ya les anunciaba, de estas investigaciones que hemos realizado y que por supuesto no son una sola palabra, son un escenario que se presenta justamente para debatir, para discernir, para compartir y también para aprender entre todos sobre estos nuevos desafíos de realidad que tienen nuestros contextos escolares. Bueno, muy bien, Didier. Muchas gracias por tu participación. En este momento abrimos un espacio de preguntas para las personas que quieran preguntarle a nuestro profesor. Aquí tenemos a Betty Gerardino de la presentación de Pitalito. Buenas tardes. Desde nuestra labor docente con el tema de la virtualidad, ¿cómo ayudar a prevenir o corregir el tema de la violencia virtual? Tomando en cuenta que es un tanto más complicado el seguimiento o acompañamiento a las situaciones que se presentan porque no estamos con los chicos. Claro que sí. Yo diría que primero un saludo y muchas gracias por la pregunta. Digamos que estas nuevas formas de violencia virtual, tanto individual como colectiva, nos han permitido a nosotros comprender los alcances de estas diferentes formas y expresiones de violencia, tanto individual como colectivas. Estas formas en las que la exposición del otro y la condición de vulnerabilidad se lleva a un proceso a veces de escalamiento que ha tomado formas simbólicas, pero mucho más fuertes, mucho más agresivas y mucho más, lesivas, digámoslo así, para la persona que es afectada. En este caso es muy importante, pues yo diría, en los escenarios escolares, enseñar las formas de autorregulación, de intervención y de mitigación frente a estas prácticas que por supuesto implican integrar los diferentes esfuerzos, no solo de los estudiantes, sino también de los padres de familia y de las instituciones educativas para enseñar un poco las formas prácticas en las que se puede combatir, mitigar o reducir los efectos de este tipo de violencias. Entre ellas, por supuesto, hay un asunto muy importante cuando esto ocurre, cuando un tipo de violencia como esta se presenta en el escenario virtual, y es por supuesto llevar, digamos, a ser conscientes, a lograr un estado mayor de concienciación, como diría Hugo Semmelmann, a que nuestras comunidades educativas sean más conscientes, que en vez de replicar y reproducir una cadena que está vulnerando, por supuesto, o violentando al otro, a una persona, a un individuo, en vez de ello, pues lograr un desescalamiento con, por supuesto, el cierre, la denuncia, digamos, cortarle esa cadena de reproducción justamente que está teniendo, por ejemplo, un meme que afecta la condición individual y que vulnera, ¿cierto?, a una persona, pues cortarle la cadena de reproducción y más bien establecer, digamos, esas formas culturales y simbólicas de reproche a ese tipo de prácticas que tan solo con un like o tan solo con un comentario favorable se comienzan a reproducir y a escalar en gran medida. Entonces creo que
los esfuerzos son colectivos, los esfuerzos deben estar centrados especialmente en realizar procesos de concienciación entre la comunidad educativa, donde padres de familia, reitero, profesores, estudiantes, comunidad académica, que generen alternativas simbólicas de reproche, de denuncia y de digamos, desescalamiento de ese tipo de violencias que se encuentran en este caso, por ejemplo, en las redes sociales. Bueno, vamos a hacer un espacio para que puedan argumentar y hacer sus preguntas. Pueden habilitar el micrófono, por favor, en orden. Pregunta corta, no nos extendamos en las palabras para preguntarle a nuestro profesor. Entonces, por favor, les pedimos que sean cortos. Perdón, ¿me escuchan? Y se presenten para conocer de dónde vienen. ¿Me escuchan? Profesor, Señor. ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, profesor, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez. Yo soy de Anserma Caldas. Trabajo en una institución educativa rural, en esa institución educativa rural, en una sede donde hay niños pues, de diferentes poblaciones, entre ellos población indígena. Me preguntaba una cosa, profe, es decir, en un principio cuando usted colocó su argumentación y colocó su trabajo como investigador de la universidad, pues a uno le parece que es increíble que usted está presentando de pronto una institución del Bronx norteamericano o que está de pronto presentando una institución de Sudáfrica en un gueto o que está presentando de pronto en el mejor de los casos una comuna antioqueña de Medellín que no está presentando el entorno colombiano como tal. Eso pues en un principio a uno le parece un poquito digamos, surrealista lo que usted está haciendo. Pero vuelve uno a la realidad colombiana y se da cuenta de lo que usted expone es lo que está pasando en nuestras aulas. Mi pregunta puntual es la siguiente, profesor Vidio. Sí, señor. ¿Cuál es la contribución que haría la universidad como alma mater con relación a la sociedad? ¿Y cuál es la contribución que hacen ustedes como investigadores, que obviamente creo que hicieron también trabajo de campo, para tratar de mediar en este conflicto que me parece tan azaroso, profesor? Claro que sí. Juan, primero que todo, Juan Rodríguez, muchas gracias primero por estar presente en este escenario. Es un honor escucharlo, profesor. Y por su pregunta, mil gracias. Pues efectivamente, nosotros implicados justamente no solo en comprender estas diferentes problemáticas que acontecen en nuestros contextos escolares, que curiosamente, así como usted lo dice, al momento de nosotros abordar la investigación nunca pensamos en encontrarnos, digamos, en este escenario de comprensión tantas y tan fuertes prácticas y expresiones de violencia que están, digamos, lesionando, digamos, los intereses colectivos en las instituciones educativas, que están afectando, podríamos decir, el bien común de nuestros contextos escolares, pero que sin duda alguna nos implicaron no solo en lograr este proceso de comprensión. En la actualidad estamos trabajando en algunas instituciones educativas que nos han permitido, bueno, y ahorita con la pandemia está un poco frenado el asunto, pero que hemos posibilitado implementar y construir, especialmente construir con cada una de las instituciones educativas estrategias que se han consolidado desde la participación activa de estudiantes, profesores, padres de familia, ¿cierto? Y que están orientadas hacia el reconocimiento del otro, a la mitigación, por supuesto, de esas formas, prácticas y expresiones de violencia que han sido identificadas en las instituciones educativas como una amenaza, un riesgo para la convivencia y, por supuesto, que superan o digámoslo así, han superado los escenarios de sanción y que ya, digamos, nos han implicado reitero, en la construcción de alternativas de construcción de paz, que las hemos llamado,
asociadas a la convivencia en estos contextos escolares. También nos han permitido, por supuesto, implicarnos en el reconocimiento de diferentes riesgos asociados a los efectos de estas prácticas sociales violentas. Yo no lo toqué, pero en algunas instituciones encontramos cómo estas formas de matoneo han llevado incluso a que los jóvenes hayan hecho intentos incluso de suicidio, ¿cierto? O sea, a desarrollar prácticas autolesivas, y en ese escenario pues nos hemos involucrado para que no de manera estandarizada, sino de manera particular, pues implicarnos en las instituciones, en las comunidades, reitero, que nos han permitido trabajar de la mano con ellos y que nos han permitido también ser actores en la escena para construir colectivamente estas estrategias particulares de mitigación, reducción de formas y expresiones de violencia y por supuesto desarrollando un trabajo pues muy juicioso, comunitario, que quiere sin duda alguna aportar no solo de la institucionalidad, sino desde la misma responsabilidad social que tenemos como ciudadanos, como padres de familia, como educadores, etcétera, pero que sin duda alguna nos implican en la posibilidad de lograr transformaciones pequeñas y grandes, digo yo, en cada una de estos contextos y en cada una de estas realidades. Muchas gracias, Juan. Otra pregunta. Claro que sí. Yo aquí tomo atenta nota. Vamos a mirar si en nuestra transmisión de Facebook hay preguntas. De lo contrario, vamos a esperar un minutico a ver si alguien se anima a hacerle una pregunta a Didier por su exposición. Bueno, a todas las personas que estuvieron conectadas hoy en nuestro Facebook Live y también en nuestro canal de Zoom, les agradecemos por ser parte de esta iniciativa de la Red de Apoyo de la Universidad Católica de Manizales, donde analizamos diferentes contextos de nuestro entorno, donde nos tejemos con la sociedad y ustedes conocen de cerca también el trabajo que realizan nuestros profesores e investigadores. Les recomendamos visitar nuestra página web y disfrutar de los diferentes beneficios que tenemos en la red de apoyo y estar conectados con la Universidad Católica de Manizales para que estén más cerca de la educación. Juan Carlos, ¿nos puedes hacer la pregunta? Claro que sí. Ay, Dios. Profesor, no Sí, puedo dejar pasar la oportunidad. ¿Me escucha, profe? sí, señor. Juan Carlos, ¿cómo está usted? Muchas gracias. No puedo dejar pasar la oportunidad sin hacerle una pregunta de algo que en este momento estamos sufriendo. No sé si de pronto acá por la cuestión de la pandemia, acá en nuestro hogar, o es de pronto un común denominador en todos los hogares, y que obviamente va muy concatenado con lo que preguntaba un compañero acá en el chat, que para alejar de la virtualidad a los estudiantes les obliguemos o les indiquemos imperativamente que deben trabajar en guías y que si eso es contraproducente. Profe, yo creo que en este momento estamos viendo aquí en la casa, en nuestro hogar aquí en Anserma, un enemigo público, yo dijera que de los más importantes, y es aquellos juegos virtuales, aquellos juegos colectivos virtuales que por ser aldea global nuestros hijos ya los están jugando con todos los niños del mundo, pero que esos juegos le están ganando la batalla a las guías, le están ganando la batalla a las herramientas de trabajo que queremos utilizar en la pandemia. Profesor, ¿usted cómo ve ese caso? Absolutamente cierto. Digamos que el escenario global, como lo hablaba hace un rato, justamente muestra diferentes perspectivas de encantamiento, podríamos decir, asociando este tipo de entretenimiento virtual o en donde justamente el asunto, la relación con la pantalla
se ha tejido especialmente entre la población más joven, ¿cierto? Y por supuesto esto conlleva a diferentes efectos. En el escenario de la educación creo que hay un reto planteado para todos nosotros y lo vivimos en todos los escenarios y niveles de la educación. Creo que el reto, sin duda alguna, es el encantamiento, el encantamiento, el nuevo encantamiento por la educación, por los asuntos de la educación, llevar la educación a un escenario mucho más práctico, más vivencial, de pronto puede ser la posibilidad, no quiero decir que sea la única posibilidad, pero puede ser la posibilidad para sacar, digamos, de este estrecho vínculo que han tejido nuestros jóvenes con el escenario del entretenimiento digital, en este caso los juegos, y que nos implicaría a nosotros pensarnos los asuntos de la educación de una forma mucho más colaborativa y participativa. En este caso, en estos tiempos de cuarentena, posibilitar, por ejemplo, la generación y construcción de nuevo conocimiento a partir, por ejemplo, de la participación de los integrantes de la misma familia, aprovechando el confinamiento para, por ejemplo pensarnos cómo construimos conocimiento desde el saber, desde la experiencia y desde la misma confrontación con el conocimiento que nos permite, por ejemplo, el uso académico de la tecnología y posibilitar, por ejemplo, diferentes creaciones que, si bien usando los medios digitales, los estudiantes puedan, digamos, alternar, digamos, esta vinculación con los medios tecnológicos para llevar a cabo un proceso mucho más intencionado y mucho más orientado hacia el aprovechamiento y uso adecuado de la tecnología en beneficio de sus aprendizajes. Pues esto Profesor, sería como una posibilidad. profesor, Sí, ¿usted señor. ve el encantamiento de los juegos y de la interacción con la parte, digámoslo así, con la parte multimedial? ¿Usted lo ve como violencia, como un nuevo tipo, un resurgimiento o un nuevo tipo de violencia? ¿Lo ve como una neocolonización de las potencias extranjeras hacia nosotros o ambos? Yo lo veo más bien desde una forma en la que se puede reconocer en algunos casos una alteración de las prácticas cotidianas en las que justamente ese encantamiento con la tecnología y con el entretenimiento tecnológico, podríamos decir, pues en algunos casos conlleva justamente a establecer relaciones de dependencia, ¿cierto? Y de autoexclusión de las prácticas socioculturales cotidianas, ¿cierto? En donde justamente cuando se llega a ese punto, creo yo, allí ya sí se encuentra un tipo de problema mucho mayor, incluso que afecta a la sociabilidad de los individuos. En este caso, pues claro, como se vea, creo es una forma de dependencia lesiva, ¿cierto? En algunos casos, eso ya implicará pensar cómo el individuo se autorregula, ¿cierto? Frente al uso de las pantallas, al uso de la tecnología, y cuando esta autorregulación se pierde, pues sin duda alguna se llega a un escenario, podría ser lesivo y dependiente, en el que justamente se pueden generar diversos tipos de problemáticas asociadas a este uso continuo, permanente o exagerado, podríamos decir, de este tipo de entretenimiento. Bueno, muy bien. Llegamos a nuestra parte final. Les agradecemos a Juan Carlos Rodríguez, tenemos a Carolina Ardila, también a iPhone de Juan David, a las personas que estuvieron conectadas a Betty Gerardino, también a todas las personas que estuvieron conectadas hoy vía Zoom y también por nuestra transmisión de Facebook, como lo repetíamos al inicio. También deben visitar nuestra página web www.ucm.edu.com y hay un banner de red de apoyo. Para todos una feliz tarde y un feliz puente festivo.
Profesor Didier, muchas gracias por A por todos. permitirnos conocer de cerca su conocimiento y su pensamiento frente a este tema tan importante. Oscar, muchas gracias y a todos los participantes, pues reiteradas gracias. Sin duda alguna ha sido un gusto y para los que quieran escribirme, mi correo electrónico es daospina@ucm.edu.co. Sin duda alguna allí cualquier duda, cualquier pregunta adicional o comentario, incluso la posibilidad de compartir algunos escritos relacionados con estos procesos de investigación sería posible. Gracias a todos por escucharme y por participar en este escenario donde la red de apoyo también quiere ser una contribución para toda la sociedad. Mil gracias. Un abrazo.